Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Como siempre las comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. 2 soldados israelíes extraviados con su coche, linchados en Jenin y rescatados por la policía palestina. Estados Unidos desmiente a Netanyahu y su afirmación de haber discutido sobre la anexión de asentamientos. Se inaugura el Congreso israelí sobre judaísmo y democracia para analizar los conflictos entre ambos conceptos. La comunidad judía de Amberes preocupada por los desmanes de un refugiado que no para de cometer vandalismos en el barrio. Estos son los titulares de hoy, después les hablaremos de la agenda. Comenzamos hablándoles de 2 soldados israelíes, un hombre y una mujer que ingresaron por error con su coche en la ciudad bajo control palestino de Jenin. Allí fueron salvajemente apedreados y golpeados por una turba. La policía palestina ayudó a rescatarlos y llevarlos hasta un cruce de carreteras cercano, desde el cual la mujer fue trasladada al hospital. En el fallido intento de linchamiento, los agresores rompieron la ventanilla del vehículo militar y robaron una de las armas. Bueno, no les he puesto el vídeo que está filmado de esta agresión, porque realmente yo creo que es fuerte, incluso que aquí no se murió nadie, pero es terrible, porque aparte el que lo está filmando es uno de los que está agrediendo. O sea, estos dos soldados que van en un coche y el GPS no le funciona o lo que sea y van a parar a Jenin, una ciudad palestina, pero que no estamos atravesando Siria y nos encontramos en la capital del califato de Daesh. Estamos hablando de territorios controlados por la policía y la autoridad palestina. Los soldados se equivocaron, entraron y están en la calle principal y se dan cuenta los palestinos que están en esa ciudad de que el coche lleva unos rótulos en hebreo y alguien da la voz y salen. Por lo menos yo he visto ahí en las imágenes, en segundos salen 40, 50 personas con sillas, con palos, se empiezan a reventar. El que está filmando el vídeo se ve como le rompen la ventanilla al que está conduciendo y de pronto entra por la puerta de atrás dentro del coche y se ve como la chica está sentada adelante, la están tirando del pelo y lleva toda la cara ensangrentada, que no sé exactamente cómo llegó a eso, porque en algún sitio leí que estaba lo que tenía era metralla, pero yo creo que lo que llamaban metralla era el cristal de la ventanilla que lo rompieron y eso fue lo que le produjo las heridas, ¿no? Lo que pasa es que serían muchas heridas, por eso, bueno, una imagen dantesca, porque aparte no estamos hablando de algo imaginario, que uno dice, bueno, es que esta gente tal se puso así, pero no hubiera pasado más que eso. Porque 10 segundos después aparecen los policías palestinos y les abren paso al coche para sacarlos hasta el cruce. Y una vez ya en el cruce, pues esta gente se comunica, los vienen a buscar los soldados y los llevan al hospital. Yo te digo, no creo que hubieran pasado más de 20 segundos, otros 20 segundos, y hubieran matado a esta gente. Esto en los años 2000 y poco, no recuerdo, pero pasó lo mismo. Eran 2 soldados, en este caso reservistas, que se perdieron y aparecieron con el coche en un poblado árabe, los descubrieron y alguien, que fue lo más terrible para darse cuenta del tema, alguien lo grabó en vídeo y los destrozaron, los lincharon, los destrozaron y los tiraban como peleles desde un cuartel que había, porque se ve que los habían detenido la policía palestina, pero entró la turba al cuartel de la policía palestina, los mató, los destrozó, los tiraron por las ventanas y cuando llegaron al suelo les seguían pateando y rompiendo y destrozándolos y descuartizándolos. Así que, bueno, una situación terrible que uno dice, bueno, menos mal que tuvieron esa actuación la policía palestina solo unos pocos segundos después, porque si no, hubiera habido que lamentar por lo menos 2 muertos y una situación que hubiera sido muy incontrolable de respuesta a esa turba.
El portavoz del gobierno de Estados Unidos ha desmentido que se haya discutido con Israel un plan de anexión, como afirmó el lunes el primer ministro Benjamin Netanyahu, aunque no especificó hasta dónde habían avanzado dichas discusiones. Lo hizo en una reunión a puerta cerrada con legisladores de su partido Likud, donde se refirió a la ley israelí de asentamientos, un paso equivalente a la anexión. Los expertos opinan que estos comentarios de Netanyahu podrían haberse producido para aplacar a las fuerzas de extrema derecha del partido y no porque haya un plan específico. Bueno, esto es una noticia muy compleja de entender y de explicar, pero voy a tratar de hacerlo. Hay una ley que está discutiéndose en el Parlamento, que es una ley que dice que Israel podría anexar, pero no territorios, pero sí asentamientos. Es decir, si bien los asentamientos son, pongámosle, una pequeña colonia, un barrio o un pueblo de incluso de 50 casas, ¿no? En una colina en medio de los territorios en disputa. Bueno, no es que anexan toda la zona de alrededor, que esto que el otro, sino solamente ese sitio. Bueno, en realidad es una anexión de hecho. Y cuenta, a pesar de que al que se le ocurrió se cree que esto traería menos consecuencias que la anexión del territorio que lo circunda, pues a nivel internacional pues no cuenta con muchos apoyos, en realidad con ningún apoyo, ni siquiera de Estados Unidos. Pero Netanyahu, a puerta cerrada, con gente que son diputados de su propio partido, les dijo que bueno, que en realidad estaba hablando con los Estados Unidos y que eso estaba sobre la mesa y tal. No es que le dijo a los Estados Unidos les encantó, pero como que les dejó caer que los americanos estaban ya al tanto y que no estaban totalmente en contra. Bueno, no sabemos exactamente lo que Netanyahu habló con Trump y hasta dónde y qué le dijo y qué le respondió, pero a mí me suena que Netanyahu no se iba a arriesgar a prometerles a los suyos que al menos se había hablado de ese tema inventándoselo. Algo habló con Trump, pero por supuesto ni siquiera alguien como Trump está en condiciones ahora de admitir de que la idea no le pareció terriblemente o sea, inaceptable. Igual le dijo, bueno, ya, pero eso es muy difícil, tenemos que verlo, de momento no sé qué, que esto, que lo otro. Pues Netanyahu ya lo entendió como, bueno, si no me tiró un ladrillo por la cabeza, tan mal no está. Así que, bueno, evidentemente esta ley no va a ninguna parte y, por supuesto, no cuenta con el apoyo de Estados Unidos y menos después de esta filtración. Políticos y expertos debaten estos días en Tel Aviv en el primer Congreso israelí sobre judaísmo y democracia sobre las conexiones y tensiones entre la identidad judía y democrática que hay entre el Estado y la sociedad de Israel. Para los organizadores, la sociedad israelí está inmersa en un conflicto entre la identidad religiosa y la democrática, intentando preservar la naturaleza judía del Estado de Israel, pero también la libertad y los valores democráticos, siendo los temas que más controversias despiertan: el divorcio, el género, los matrimonios civiles, la observancia del Sabbat y su adopción en el espacio público, la conversión al judaísmo o la relación de Israel con la diáspora judía. Bueno, este es un tema, antes se lo llamaba religión y Estado, que trae de cabeza no solamente a un país como Israel, pero más a un país como Israel porque es el único Estado judío del mundo y no se atreve y no debería perder su característica de ser el Estado para los judíos. Ahora, para ser un Estado para los judíos, ¿hasta dónde es responsabilidad del Estado la observación de las normas del judaísmo como el Shabbat, la forma de relacionarse, por ejemplo, cuestiones como la conversión al judaísmo, por qué el Estado tiene que entrar o no tiene que entrar, a quién le da la posibilidad de determinar quién es judío y quién no es judío? Son todos temas muy problemáticos y muy típicos
de Israel, porque no existe otro Estado judío. Existen muchos estados musulmanes, existen muchísimos estados que aunque no se proclamen como religión de Estado, pero sí que la mayoría es cristiana, puede ser católica o puede ser protestante o de cualquier otra corriente. Pero en el caso de Israel es el único sitio del mundo donde se supone que se ha creado todo el tinglado ese para que los judíos puedan seguir siendo judíos y no temer por el deterioro de esos derechos religiosos también. Así que bueno, es interesante el debate que se abre, porque esto es algo que está en la calle desde hace muchos años, pero especialmente en los últimos decenios yo diría que se ha puesto más de manifiesto porque el papel de la religión en la sociedad israelí ha venido acompañado de un crecimiento de la influencia de los partidos religiosos en la política israelí. Aunque siguen representando el mismo porcentaje en la población, alrededor del 15%, son los, digamos, ortodoxos y ultraortodoxos que hay en la sociedad israelí. Sin embargo, la influencia que tienen en la política es mayor que la representatividad, porque hay partidos y hay personas, especialmente colectivos, que aunque ellos no vivan la vida de forma ortodoxa, sí creen que Israel tiene que dar todas las facilidades para que ese tipo de vida sea con todas las garantías, digamos, de comida apta, de kashrut, de observancia del Shabbat, etcétera, etcétera. Mucha gente que es tradicionalista, es decir, que respetan al máximo este tipo de comportamientos, aunque ellos no los lleven en su vida. Por lo tanto, es un diálogo que esperemos que también lleve acarreado algún tipo de visión, una salida, una solución, algún entendimiento entre estos dos sectores que son los dos polos que tendrían que convivir, ser judío y ser democrático, y que se cumplan todos los derechos civiles. La comunidad judía de Amberes, en Bélgica, está consternada por la liberación de un detenido musulmán de 24 años que el viernes por la noche dio un empujón a varias personas y tiró el sombrero de un viejo judío y luego dejó un rastro de vandalismo en varios barrios donde se dedicó a arrancar al menos 20 mesuzot de las puertas. Tras su liberación, después de 12 horas, se dirigió inmediatamente de nuevo al barrio judío. Se trata de un refugiado musulmán que en uno de los incidentes ha dejado un Corán y una medalla árabe en la entrada de una sinagoga. Lo que preocupa especialmente a la comunidad es que el hombre siempre regresa al vecindario judío inmediatamente después de su liberación. El sospechoso también vocifera frases como «Palestina es nuestra». A pesar de que el hombre reincide y hace amenazas, el fiscal no considera necesario detenerlo. Bueno, ya sabéis que aquí ya lo hemos comentado, que siempre, perdón por la expresión, pero flipamos con los belgas. O sea, yo no sé si es la ley belga, yo no sé si son los belgas que se pasan de permisivos, pero vamos, alguien que está cometiendo vandalismo en la calle, un vandalismo antisemita como es este, pues lo detienen y a las 12 horas otra vez y lo dejan. ¿Dónde quiere que lo dejemos? Pues en el mismo sitio que voy a seguir arrancando y empujando a la gente. Y vuelve a hacerlo. Y no pasa nada. Y el fiscal dice, no se puede detenerlo. A ver, yo no digo de que esta persona igual no está en sus cabales, pues entonces que lo manden a un sitio de tratamiento psiquiátrico. Pero si está en sus cabales y este tío se dedica en calidad de refugiado, ni siquiera ciudadano, a hacer estos desmanes, pues, oye, yo creo que es bastante lógico decirle o a la cárcel o puerta, ¿no? Pues así finalizamos estas noticias, esta primera parte. Ahora hacemos una pausa y regresamos con la agenda. Bueno, estamos en esta segunda parte dedicada a las noticias culturales. Hoy tenemos noticias de fuera, pero muchos premios. Muchos premios. Comenzamos hablándoles del escritor israelí David Grossman, que ha sido galardonado con el Premio Israel, el más alto galardón civil en el país, en la categoría de literatura. El presidente del país, Reuven Rivlin, celebró la condecoración dotada con el equivalente a unos 17.300 euros y calificó al autor como uno de los más grandes escritores del pueblo judío.
David Grossman nació en 1954 y es un renombrado escritor tanto de cuentos infantiles como de ensayos y novelas, conocido activista de la izquierda israelí, cuya extensa obra, traducida a 42 idiomas, le ha valido numerosos premios durante su carrera, el último, el Man Booker International, que recibió el año pasado. Es también considerado un candidato al Nobel de Literatura desde hace años. El Holocausto, el conflicto con los palestinos o la Segunda Guerra entre Líbano e Israel, en la que murió en combate Uri, uno de sus 3 hijos, marcan en parte la obra de este escritor, que es uno de los autores contemporáneos israelíes más relevantes. Es uno de los más relevantes y uno de los más recomendables. Yo desde aquí aprovecho que le han dado el Premio Israel para recomendarle a toda la gente que lea alguno de sus libros. Creo que el último ya era el de Cabaret Israel, pero igual me equivoco, ya ha sacado más. Seguramente ha escrito más, pero no sé si se han traducido y publicado en España en español. David Grossman, un gran escritor y que llama la atención que en tiempos, digamos, de tensión política tan derecha en Israel, pues justamente a él le adjudiquen este premio máximo el máximo galardón civil, que es el premio israelí, premio Israel, en este caso en literatura, lo cual es de alabar e incluso a las autoridades, digamos, al Ministerio de Cultura, que seguramente lo propuso y que le pareció bien, a pesar de que es una persona muy militante de la izquierda y muy, digamos, en posiciones políticas muy contrarias y muy críticas con el gobierno. Pues venga, David Grossman, hasta el Nobel no paramos. Continuamos ahora con premios, esta vez de música. Les hablamos del cantante, bajista y compositor británico Paul McCartney, que fue uno de los galardonados esta semana con el premio israelí Wolf en Música y Ciencias, que se anunció en Jerusalén en una ceremonia encabezada por el presidente del país, también como en el premio anterior, Reuven Rivlin. El comité seleccionador destacó la contribución fundamental a la música en la época moderna de McCartney, uno de los más grandes compositores de canciones de todos los tiempos, con unos 60 discos de oro y más de 100 millones de singles vendidos durante su carrera. Ha tocado los corazones de todo el mundo, tanto como Beatle como en sus bandas posteriores, incluidos los Wings. Como todo gran arte, sus melodías van más allá de su tiempo. Aseguró que sus canciones también se cantarán y disfrutarán mientras haya seres humanos que levanten sus voces. Compartirá el galardón en la categoría de música con Adam Fisher, un director de orquesta, inspirador y elocuente defensor de los derechos humanos, se dijo de él. Los premios se entregarán a finales de mayo en el Parlamento israelí en Jerusalén. Sí, bueno, a diferencia de los premios anteriores, el de David Grossman es el premio Israel y solamente se adjudican a ciudadanos israelíes. En este caso, el premio Wolf es una especie de Nobel israelí, pero para gente de todo el mundo. Y bueno, se lo dieron a Paul McCartney, yo creo que es un personaje bastante conocido, ¿no? 60 discos de oro y 100 millones de singles. Es una cosa apabullante. Si uno la piensa, dices, porque uno, claro, desde que se disolvieron los Beatles, pues estaba John Lennon era más famoso, George Harrison que se murió, pobrecito, y Ringo Starr que siempre llamó la atención, pero Paul McCartney siempre está ahí, siempre está componiendo canciones y parece como que no le cuesta nada y las hace como churros, y también los discos de oro los saca como churros, pero hay que ser muy, muy, muy especial para tener 60 discos de oro y 100 millones de singles. Y eso que, como decían en los años 70, ya se había muerto. ¿Se acuerdas que estaba este mensaje secreto en un disco? Esas leyendas, ¿no? Esa leyenda de que él se había muerto, habían puesto un doble. Pues el doble que han puesto es todavía más, tiene más talento que el original. Pues desde aquí nuestras congratulaciones al señor McCartney. A mí siempre me ha caído muy bien y me ha acompañado en los últimos 60 años o 50 y pico que lleva en el mundo de la música, y creo que se merece al menos este premio. Y también se lo merece Adam Fisher,
que no es una persona tan mediática, pero que si les interesa a los oyentes de Radio Sefarad, pues escriban su nombre en la búsqueda en Radio Sefarad y les aparecerá en la sección de música clásica al frente de unas cuantas orquestas del mundo haciendo una carrera magnífica. Pues nuestra enhorabuena para los dos. Ahora les hablamos de una jueza estadounidense que ha desestimado la semana pasada una demanda por la que se pretendía que el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, conocido como el Met, devolviera una obra del pintor malagueño Pablo Picasso que un hombre de negocios judío-alemán supuestamente se vio obligado a vender a bajo precio para escapar de la persecución de los nazis y el fascismo. Según argumentó la jueza, la bisnieta de Paul Lefman, quien fuera dueño de The Actor, obra enmarcada en el periodo rosa de Picasso, entre 1904 y 1905, no podía demostrar bajo las leyes de Nueva York que la pintura se vendió bajo coacción, lo que justificaría el regreso a su familia. En la demanda se argumenta que los Lefman huyeron de Alemania hacia Italia en 1937 y que el año siguiente Paul Lefman vendió la obra a dos mercantes de arte por $12.000, unos 9.780 euros, para pagar así su huida a Suiza desde el régimen fascista de Benito Mussolini, aliado de Hitler. El Met adquirió The Actor en 1952, pero no supo que era propiedad de Lefman hasta 2011, tras décadas de catalogación incorrecta de acuerdo con la demanda. El Met sostuvo que Paul Lefman vendió la obra a un precio justo y no a causa de la persecución. La jueza ha concluido que la transacción de 1938 ocurrió entre particulares, no bajo el mando de los gobiernos fascista o nazi, y no a causa de una amenaza injusta por parte de los compradores que obligara a Lefman a acceder a la venta. Sí, la verdad que en este caso nosotros siempre hablamos del expolio nazi y tal, pero en el caso particular de este Picasso, pues claro, aquí concurren las circunstancias de que no se vendió mientras estaba en la Alemania nazi, que entonces se hubiera visto obligado a aceptar lo que le daban. Consiguió sacarlo y lo vendió en Italia. Lo vendió quizás más barato de lo que realmente valía, pero tampoco lo vendió por una bicoca, digamos. Me imagino que $12.000 de aquella época era una suficiente cantidad para poder escapar en muy buenas condiciones a Suiza e instalarse ahí, ¿no? Así que bueno, en este caso yo creo que la jueza estadounidense ha actuado bien y lo más importante, ha actuado de acuerdo a la ley de Estados Unidos. No se puede demostrar que ha habido coacción o que se ha visto obligado a venderlo a este marchante, a estos marchantes en particular, que igual se podía haber puesto en contacto con otros y esperar otras ofertas o lo que sea, porque su vida no estaba en peligro en ese momento. En el año 37 en Italia todavía no se habían activado leyes contra los judíos como pasaba en Alemania. Así que bueno, esto es lo que pasa en el mundo del expolio o en este caso desestimado como expolio, aunque esta semana también ha habido una devolución desde a una familia judía francesa de un cuadro también adquirido en estas circunstancias, que en ese caso sí correspondería a la definición de expolio. De todas maneras, es un tema delicado y que es muy difícil de dilucidar qué hubiera pasado en otras circunstancias que no fueran las que les tocó vivir a la gente, ¿no? Pues sí, así nos despedimos con esta noticia y volveremos ya mañana.